Hola compañeros karatecas, bienvenidos aquí a la clase abierta número 15 en YouTube de Karate Science Academy. Para aquellos que no me conocen, yo soy Pedro Candeias, el fundador de Karate Science Academy, que es un proyecto que intenta compartir principalmente en español y en inglés las mejores metodologías de entrenamiento adaptadas al karate y cuya origen del conocimiento es 100% la mejor y más actual y disponible evidencia científica. No es algo que venga de mi experiencia personal, de mis opiniones personales. Si algún día yo doy una opinión o mi perspectiva, yo identifico que es mi perspectiva, pero todo lo que yo comparto, enseño, es siempre basado en la mejor y más actual evidencia científica disponible hasta este momento sobre metodologías de entrenamiento y después la adapto a la realidad que tenemos en karate, kumite, kata, con contacto, sin contacto, aquello que nosotros hacemos en nuestros dojos, ¿vale? Entonces, estuvo mucho tiempo sin compartir clases abiertas en YouTube, porque estaba dando cursos online a entrenadores de karate de todo el mundo. Y ahora eso está terminando y el tiempo ha volvido para dedicarme aquí a volver a hablar con vosotros, a oír lo que tienen para decir, a responder a vuestras dudas. Y aquí estamos todas las semanas, desde hoy hacia adelante, con una clase abierta sobre metodología de entrenamiento 100% basado en la evidencia científica para el karate, ¿sí? Una cosa más, en Telegram yo tengo un grupo donde yo comparto muchas cosas, entre ellas voy a compartir un PDF con el resumen de la clase de hoy. Normalmente lo hago, si quieren recibirlo, hacer la descarga, van ahí al grupo de Telegram donde yo comparto eso. Ahora vamos directamente a nuestro asunto, donde voy a hablar sobre 3 métodos que fácilmente encontramos hoy en los dojos de todo el mundo de karate y que tenemos que percibir si verdaderamente esos 3 métodos tienen la efectividad, la eficacia que los entrenadores y karatecas creen que tienen, y a la luz, claro, de la mejor evidencia científica disponible. No estoy hablando de sus experiencias personales, de sus opiniones, eso es otro mundo, pero lo que yo soy es un mensajero entre la evidencia científica y los profesionales de karate o profesores, porque yo soy un entrenador, yo soy un profesional del ejercicio físico, y entonces me interesa recoger ese conocimiento para mí. Después intento convertirlo en algo práctico que yo pueda usar en mi trabajo todos los días, en karate y fuera de karate. Y después me he decidido hace un par de años a compartir eso en la internet. Espero que les guste. Atención, que mis clases, como ya han percibido, ya estoy haciendo un filtraje de aquellos que realmente vienen a buscar conocimiento profundo sobre los temas que yo hablo, que eso no es para quien viene a buscar algunos consejos aquí y allí, unas ideas, que un vídeo de 3 minutos que sea muy motivante para seguir, todo muy bonito, no. Eso es 30, 45, una hora de contenido, yo hablando, explicando, dando ejemplos para quien verdaderamente quiere respuestas válidas, fiables para aplicar con sus karatecas, para no perderse tiempo, para tener mejores resultados y de preferencia sin lesiones y problemas de salud para vuestros alumnos y atletas. Entonces, cojan el bloc de notas, el bolígrafo, porque voy a lanzar mucho conocimiento en esta clase. Deseo que les guste. Aquellos que venían buscando el método milagroso, en ese momento ya no están oyendo, ya han partido para otro vídeo de YouTube que es más rápido y tiene las ideas, ¿sí? Guays y tal. Eso es. Mira, vamos al primer método. Vamos a hablar sobre entrenamiento pliométrico con cargas. Lastres, pesas, mucha gente lo utiliza. ¿Es eficaz? ¿No es? ¿En qué entorno es efectivo o no es? ¿Cuándo debemos utilizarlo o no? ¿Sí? Y van a quedar sorprendidos casi de certeza, ¿vale? Hasta pronto. Seguimos con nuestro primer método. Bien, aquí estamos para el primer método, pero antes de hablarnos sobre si
el entrenamiento pliométrico con cargas funciona o no funciona, si es efectivo o no, si es mejor que hacer solamente con el peso corporal o no. Como yo no sé quién está asistiendo a la clase, mucha gente son mis alumnos, personas que ya me siguen hace algún tiempo. Esto no es novedad, pero yo voy a explicarlo rápidamente para aquellos que no están tan familiarizados con el entrenamiento pliométrico y lo que realmente es y cómo lo que es principalmente explicar su objetivo y cómo funciona. Entonces, el entrenamiento pliométrico no es entrenamiento con saltos, con saltos. Yo puedo hacer saltos para entrenar resistencia, por ejemplo. O sea, el entrenamiento de pliometría tiene que ser un entrenamiento de muy alta intensidad y de corta duración, con mucho descanso entre series para que cada serie, cada repetición sea hecha lo más rápido posible dentro de mis capacidades, sin fatiga o con la menor fatiga posible. Entonces, para entrenar mi fuerza reactiva, que es un tipo de fuerza, una manifestación de la fuerza que es muy importante en movimientos de donde tengo un contramovimiento. Por ejemplo, yo tengo en Comité Federación Mundial de Karate, estoy saltando, sí, y de repente aprovecho este contacto con el suelo, para desplazarme. Eso es fuerza reactiva. O entonces cuando cambio de dirección, o entonces cuando, eso siempre rápido, claro, o entonces cuando me atacan, yo hago un movimiento como ese, las piernas se flexionan y tengo que salir muy rápido para un contraataque. Eso depende, entre otras cosas, de la fuerza reactiva. En kata, si yo hago 3 o 4 desplazamientos seguidos, lineales o con cambio de dirección rápidos, también va a depender de fuerza reactiva. O sea, es algo muy importante para el karate, ¿sí? Por ejemplo, miembros superiores, movimientos de kata, por ejemplo, como eso, en que yo hago un 2 muy rápido y aprovecho ese contramovimiento para generar más velocidad, más potencia, más kime. Entonces, pero para comprender si el entrenamiento con pesas es bueno o no para el karate con el entrenamiento pliométrico, tenemos que comprender eso. El ciclo de estiramiento-acortamiento es cuando, por ejemplo, imagínate este ejemplo aquí. Yo hago un contramovimiento, una preparación, ¿sí? Antes de saltar o desplazarme. Entonces estoy en kumite, no hay salto, estoy en el suelo, hago ese tipo de movimiento como una esquiva, por ejemplo, para salir. ¿Sí? Es un ciclo de estiramiento-acortamiento. Cuando hago eso, estiramiento, acortamiento del miembro superior, cuando estoy saltitando y después voy al suelo, y me desplazo, hago 2 o 3 desplazamientos, una secuencia, con los miembros inferiores siempre haciendo un contacto muy rápido y muy corto con el suelo para desplazar más rápido. Eso es un ciclo de estiramiento, acortamiento. Tiene aquí las 3 fases, no voy a entrar en detalle sobre eso, eso es cuando estoy dando un curso o algo más específico sobre entrenamiento de pliometría, pero eso es importante comprender, el ciclo de estiramiento, acortamiento. Y hay una fase muy importante que es la fase de transición. O sea, cuando yo estoy aquí, estoy saltitando, por ejemplo, y hago eso, el pie va al suelo, y hay una fase de transición entre la fase de preactivación, entre la fase de estiramiento y de acortamiento, o sea, la fase excéntrica y concéntrica, la fase de preparación, la fase de movimiento en sí mismo. Entonces, esa transición entre una fase de estiramiento y la fase donde me desplazo, por ejemplo, en la dirección del oponente o en kata o que cambio de dirección, es una fase muy importante para comprendernos por qué las pesas son buenas para unas cosas y no para otras. ¿Sí? En términos de entrenamiento pliométrico, claro. Las pesas son fundamentales para otros métodos, para otras manifestaciones de la fuerza, velocidad, todo eso, pero estamos hablando ahora de pliometría con pesas, ¿sí? Con cargas externas. Entonces, esa transición ocurre, por ejemplo, aquí también entre el momento que yo paro de flexionar las rodillas para saltar o desplazarme, es la fase de transición entre la fase excéntrica y concéntrica, de estiramiento y de acortamiento. ¿Vale? Entonces, yo voy a hablar sobre eso y es importante. Nada más. Aquí pienso que está
está explicado, ¿vale? Entonces, ahora vamos para mi Word, para escribir. Entonces, mira, ahí tengo mis anotaciones, siempre las traigo para no olvidarme de ningún detalle que es importante. Entonces, voy a responder rápidamente así. Entrenamiento pliométrico con pesas, con cargas externas. ¿Sí o no? Depende. ¿Sí? Entonces, si mi objetivo es mejorar la potencia, puedo utilizar un lastre o pesas en las manos o tobilleras, lo que sea, para poner un poco de carga externa en el entrenamiento pliométrico. Entonces, para mejorar la potencia, ya voy a mostrar aquí algunos, a uno o dos ejercicios. ¿Es efectivo? Sí, pero la pregunta ¿es mejor que hacerlo solo con el peso del cuerpo? No. O sea, si vosotros tienen la idea que mucha gente tiene que poner carga siempre es mejor para mejorar nuestra potencia o velocidad, no es verdad. Es verdad en otros métodos, pero aquí no es verdad. Hacer entrenamiento pliométrico con el peso del cuerpo, con resistencia, en ese caso cargas externas o asistido, donde ya voy a mostrar también un ejemplo, donde tengo, por ejemplo, eso va a quedarse para la última parte, donde tengo una asistencia de una goma, lo que sea, no es más efectivo. Las tres van a tener exactamente el mismo resultado, entonces pueden ser utilizados, sí. Si las tres tienen la misma efectividad, podemos variar el entrenamiento. Imagínate que tienes mucho tiempo para entrenar la parte física, por una cuestión de variación, para mantener a los atletas motivados, sí, pueden ponerlo sin problemas, ni es peor ni mejor, es igual. O entonces, al contrario, si están creyendo que no están más rápidos porque no tienen un lastre en vuestro dojo para entrenar, no es por eso que van a tener menos resultados, ¿sí? No tiene que prenderse que, pero mis oponentes tienen chalecos o lastres, yo no tengo, es por eso. No, si eres más lento es por otras razones, o por volumen de entrenamiento, porque la metodología está errada, o porque tienes menos tiempo de entrenamiento, o porque tu genética no es tan buena en términos del tipo de fibra que nos hace más rápidos, pero no es por entrenar con lastre o sin lastre, con tobilleras o sin tobilleras, pesas en las manos o no, ¿sí? Atención que mucha gente lanza cosas nuevas en la internet, pero después tenemos que esperar por la evidencia científica, porque una cosa es mi teoría personal, la lógica que utilizo para crear un nuevo método, pero después tenemos que observar una cosa que se llama realidad. O sea, ponemos, probamos, testamos, comparamos con un grupo de control, etcétera, etcétera, muchos estudios independientes de diferentes personas, y cuando tenemos un conjunto de estudios de buena calidad que podemos comparar metodologías y todo eso, podemos sacar conclusiones. Pero en una primera fase es una teoría, tiene 50% de ser verdad o no, ¿sí? Aquí ya tenemos conocimiento que nos puede aclarar la situación, y el entrenamiento pliométrico con pesas mejora la potencia, sí. ¿Es mejor que hacerlo sin las cargas? No, es igual, ¿sí? Ahora, ¿la potencia es importante para el karate? Sí, claro. La potencia lo que hace, me hace genéticamente, si yo me desplazo, puedo desplazarme en más distancia con una pasada, por ejemplo. Me va a ayudar a ser más rápido, pero no necesariamente. Potencia y velocidad están relacionadas, pero no son la misma cosa. Hay metodologías de entrenamiento que demuestran que el atleta de fútbol o que sea de atletismo se vuelve más potente, pero no mejora su velocidad. Porque la potencia es siempre una relación entre fuerza y velocidad. Por ejemplo, la potencia es particularmente importante cuando tenemos un karate con contacto, donde el poder de noquear el oponente depende también de la fuerza que pongo en el movimiento, no solamente la velocidad. Por ejemplo, Comité Federación Mundial de Karate, esencialmente velocidad. Si hago con contacto, ya tengo que poner un poco más de fuerza
en el movimiento para poder noquear. La gente sabe eso por experiencia. Entonces, potencia es importante. Sí, es importante, pero no es la única cosa. Ahora tenemos otra cuestión, que es la fase de transición. Entonces, mira, yo tengo que cambiar dirección rápido en kata. Hago un desplazamiento hacia adelante y de repente tengo que cambiar al lado, por ejemplo, ¿sí? En kumite igual, yo me lanzo para atacar, tengo que volver hacia atrás muy rápido, hacia el lado, hacer una esquiva, no interesa. Entonces, ir hacia atrás después de ser atacado y después salir rápidamente para un contraataque. Ahí depende de la fase de transición y de su velocidad. No tiene que ver con potencia, tiene que ver con la velocidad de la transición en sí misma. Y aquí es el problema. Es que la evidencia científica aquí no tiene mucha información aún, pero la que tiene demuestra que la fase de transición no es mejorada cuando ponemos cargas externas del entrenamiento pliométrico. ¿Por qué? Porque el ciclo de estiramiento-acortamiento es algo que depende esencialmente de una cuestión de coordinación. Claro, también de la fuerza excéntrica para absorber el impacto, el contramovimiento, claro que sí, pero la transición en sí misma es algo que depende mucho de la velocidad que conseguimos poner en esa fase de transición, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de estiramiento, que no vamos a entrar por ahí hoy, es algo que depende de podermos hacer el movimiento muy rápido. Entonces, cuando nosotros ponemos carga, lo que ocurre es que la fase de transición se vuelve más lenta por causa de la carga. Y vosotros están pensando, sí, pero después, cuando saco la carga, se vuelve más rápido. No es necesariamente así. O sea, el cuerpo tiene que aprender a utilizar la velocidad del movimiento y eso se hace de manera específica, o sea, permitiendo, posibilitando que la fase de transición sea lo más rápido posible. Si pongo una carga externa, eso no va a ser posible porque yo voy a retrasar el movimiento por causa de la carga. Entonces, por ejemplo, el reflejo de estiramiento es algo muy importante, fundamental, para que la transición, la parte excéntrica y concéntrica, estiramiento, acortamiento, sea lo más rápida posible. Solo ocurre cuando el movimiento en sí mismo es muy rápido, cuando la fase de estiramiento es muy rápida. Si pongo una carga, esa fase va a ser, va a ser ciertamente más lenta. Mismo que intente hacerlo lo más rápido, no estoy en mi máxima velocidad, porque tengo algo externo perjudicando mi máxima producción de velocidad. Entonces, los estudios que están disponibles en ese momento, no hay muchos, pero nos muestran que la fase de transición o no sufre alteraciones con las cargas o es perjudicada. Es peor utilizar las cargas que hacer solamente con el peso del cuerpo, porque estamos dando un estímulo que no es específico para lo que queremos alcanzar. ¿Cómo se hace eso? Sin carga, con una altura de caída, por ejemplo, la altura de las barreras, la altura de la caja de salto, ¿sí? Tiene que ser siempre una altura adaptada a cada atleta, a su nivel de fuerza, que le posibilite hacer el movimiento muchísimo rápido, lo más rápido posible. Y entonces, cuando el atleta domina la técnica del movimiento, del ejercicio, el enfoque está en pedir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y no más carga. Es más rápido, más rápido. Cuando sentimos que él puede aumentar un poco la altura de la barrera, lo que sea, ¿sí? Entonces, aumentamos un poco. Y el enfoque es más rápido, más rápido, más rápido, para que el movimiento sea muy, muy rápido, como si el suelo esté caliente y que puedan hacerlo, ¿sí? Muy rápido, sin peso, sin que los talones toquen el suelo, por ejemplo, ¿sí? Sin que las rodillas se flexionen mucho debido a la carga excéntrica sobre los músculos del atleta. Entonces, el enfoque está en la técnica del ejercicio y pedir al karateca que sea lo más rápido posible en su ejecución. ¿Vale? Entonces, ahora volvemos a la potencia. Pero,
queremos mejorar la potencia y queremos utilizar alguna carga para variar el entrenamiento del karateca. Aquí lo que tiene que poner es una carga no superior a 12% del peso del cuerpo. ¿Sí? Lo que los estudios disponibles en este momento recomiendan es eso, entre 0 peso corporal, peso carga externa, o sea, solo el peso del cuerpo, hasta 3%, 5%, 10%, 12%. Pero mismo se deciden hacerlo, intenten poner una carga que no obligue a que el karateca se sienta muy pesado, que mantenga su ejecución, sí, más o menos rápida. Entonces, por ejemplo, si el atleta pesa 50 kilos, estamos hablando de un peso, de una carga externa de más o menos 6 kilos, ¿sí? El lastre, sí, pero ya vamos a hablar también sobre la cuestión del lastre en la segunda parte de esta clase, ¿vale? Entonces, aquí, eso si quieren utilizar máximo 12% del peso del cuerpo. No es por poner más que va a ser mejor. Porque si ponemos un peso que haga con que la fase de transición o todo el ciclo de estiramiento-acortamiento se vuelva un poco más, demasiado lento, ya no es entrenamiento pliométrico. Estamos entrando ya en el entrenamiento balístico, que es otro método importante, principalmente para los atletas de kata, pero también comité, que nos enseña a salir rápido de una posición estática o casi estática. Entonces, si tenemos un método específico para eso, cuando pensamos en entrenar pliometría, que lo hagamos bien y pensando en la fuerza reactiva, en el ciclo de estiramiento-acortamiento y no en la potencia. Porque la potencia puede ser trabajada con otros métodos y en el día de pliometría vamos a sacar el máximo del potencial de la pliometría, que es mejorar la velocidad del ciclo de estiramiento-acortamiento, principalmente en la fase de transición. ¿Quieren desarrollar potencia? Hay otros métodos para eso. No estoy diciendo que no puedan hacerlo con eso. Depende del tiempo que tiene disponible. Cada caso es un caso, cada dojo es un dojo. Cada atleta tiene su tiempo disponible para dedicar al entrenamiento físico. Pero cuando yo creo ejercicios, cuando yo decido utilizar un método, voy a intentar seleccionar el método ideal para un determinado objetivo. Si tengo otros métodos que me mejoran la potencia, ¿por qué voy a desperdiciar el entrenamiento pliométrico para desarrollar una cosa que yo ya desarrollo en otros métodos? Entonces, no quiero decir que no pueda hacer algunas veces entrenamiento pliométrico con enfoque en la potencia. Por una cuestión de variación puedo hacerlo, pero la mayoría del tiempo vamos a intentar utilizar el entrenamiento pliométrico para mejorar la transición entre el estiramiento y el acortamiento de un movimiento. Aquí es una perspectiva personal, es una cuestión de decidir, de seleccionar, de establecer prioridades. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Sí. Mira, déjame ver si está aquí todo. Voy solo aquí mostrar algunos vídeos para que vos tengan la noción. Por ejemplo, lo que es un ejercicio pliométrico. Esto es individual, pero puede ser con barreras, puede ser con 4 o 5 saltos, pero ese es un ejercicio pliométrico, donde aprovecho el contramovimiento, la fase de flexión para producir más potencia o más velocidad en el movimiento. ¿Sí? Eso es vertical. ¿Vale? ¿Cómo pongo aquí alguna carga? Puedo poner un lastre, puedo poner unas tobilleras, puedo poner unas pesas en las manos. Siempre máximo 12% del peso corporal. Aquí otro ejemplo, más horizontal. 1, 2. ¿Sí? Salto horizontal. ¿Puedo hacerlo con un lastre? Puedo. Con tobilleras puedo, pero depende del objetivo. Si quiero que ese contramovimiento, la fase descendente y después la transición para fase de movimiento sea rápida, porque principalmente en kumite o en kata, cuando cambio de dirección o así, la velocidad del desplazamiento es muy importante, como saben también como yo. Entonces es más importante pedir al karateca que se enfoque en hacer esa fase lo más rápida posible que ponerle carga. ¿Sí? Y esa transición rápida depende de diferentes factores, pero uno de ellos es la coordinación.
es poder hacerlo rápido, con repetición. ¿Sí? Eso, ¿vale? Entonces, mira, claro, depende de otros factores, la fuerza excéntrica, todo eso, pero eso no es para hoy. Entonces, enfoquen vuestros entrenamientos pliométricos en una transición rápida, ¿sí? Por ejemplo, aquí no tengo ese ejemplo, pero imagínate un trabajo con escalera de velocidad, con barreras, que pones 4 barreras, 5 barreras, 6 barreras, no interesa. El enfoque debe estar mucho más en barreras más pequeñas y en la velocidad del movimiento que poner barreras muy altas y, ¡bom!, y salta y están casi que salen de posiciones estáticas para el próximo salto. Eso no es entrenamiento pliométrico. No está reforzando y desarrollando vuestra fuerza reactiva. Está desarrollando potencia, sí, que se puede trabajar con método balístico, por ejemplo. Entonces, sí, es una cuestión de prioridad y de optimizar el máximo posible el entrenamiento que estamos haciendo. Por ejemplo, un vídeo de Sandra Sánchez ejecutando un trabajo pliométrico. 1, 2, 3. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el enfoque está en hacer las transiciones lo más rápido posible y después, claro que el tipo de ejercicio, la carga, la altura de caída, depende siempre de la fuerza de cada atleta, pero eso una vez más no es conocimiento para hoy, pero aquí está un ejemplo de hace transiciones, cambios de dirección, es una manera de estimular el entrenamiento pliométrico, el ejercicio pliométrico de manera más específica, solamente con el peso del cuerpo. Ahora, si eso es ideal para toda la gente, no, depende de la fuerza que cada uno tiene, ¿sí? Perdón. Déjame ver si tengo algo más aquí, si no pasamos para la siguiente parte. No, es eso. Espero que esté claro. ¿Alguna duda? Pongan aquí en los comentarios del vídeo. Yo así que lo respondo para ayudarles a gestionar mejor vuestro entrenamiento. Entonces nos encontramos en la segunda parte de la clase, donde vamos a hablar sobre los desplazamientos específicos con carga. Por ejemplo, personas que utilizan lastres para trabajar el desplazamiento de kumite, el desplazamiento de kata, zenkutsu, shikodachi, kibadashi, no interesa, o tobilleras o así, que mucha gente lo hace, y vamos a ver si eso realmente merece vuestro tiempo, si es algo que puede ser añadido como variación, si es más efectivo o no, y vamos a hablar sobre eso. Saludos, compañeros, hasta ahora. Segunda parte del vídeo. No se van porque aún tenemos largos minutos para hablar hasta ahora. Entonces, segunda parte de esta clase, abierta aquí en YouTube, donde vamos a hablar sobre el entrenamiento de desplazamientos de karate, kumite o kata, con resistencia o con carga. O sea, es cuando vosotros hacen desplazamientos de kumite, de kata, con un lastre o con tobilleras o con una goma en la cintura para poner resistencia al movimiento. Y teóricamente, y la intención de poner carga es intentar poner una sobrecarga, ¿sí? En movimientos que son específicos para la modalidad, en este caso desplazamientos de kata o kumite, y no solamente hacer ejercicios más genéricos como saltos y algo así, y para intentar mantener la cosa más específica, pero añadiendo alguna carga para intentar producir una activación neural y una mayor activación de las unidades motoras y, o un reclutamiento o la frecuencia de activación, que todo va a contribuir para una mayor producción de fuerza y velocidad, pero eso es la teoría, es la intención de quien ha empezado a utilizar este método en karate o en otras modalidades, y nosotros vamos y cogemos las ideas. Entonces, vamos a ver si eso verdaderamente merece nuestro tiempo como entrenadores y karatecas o no. Vamos a hablar específicamente de dos tipos de carga. Tenemos los lastres y el mismo principio para las tobilleras, por ejemplo, y otros equipamientos que podemos poner en el cuerpo, y las gomas,
¿sí? Los elásticos. Entonces, vamos a ver. Aquí seguir las anotaciones para que no me olvide de ninguna situación. Mira, cuando miramos para la velocidad específica de un desplazamiento, en este caso de kata o kumite, eso tiene determinadas características técnicas que son fundamentales y son uno de los principios más importantes para volvernos más rápidos en ese movimiento específico, ¿sí? Entonces, la componente técnica es fundamental estar ahí. Después intentamos poner alguna carga, trabajar con métodos de entrenamiento físico, precisamente de fuerza, potencia y velocidad, para intentar estimular aún más la velocidad o la potencia de un salto en un kata o del desplazamiento de kumite o kata. Una cosa, volviendo atrás hasta la pliometría con cargas pesadas, atención que ahora me estoy acordando que si la intención es trabajar el salto de una unsu o shatanyara kushanku, ahí sí estamos hablando de potencia, ¿sí? Que es saltar lo más alto posible para conseguir hacer toda la técnica bien hecha. Y ahí sí, los lastres, por ejemplo, o otra carga que puedan añadir al entrenamiento del salto es efectivo y va a añadir más estímulo que solamente repetirlo con el peso del cuerpo. ¿Sí? Ahí es una situación que es importante que se quede clara. Otra cosa es desplazarse así, velocidad, eso es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los lastres, vamos a entender aquí una cosa. La evidencia que hay disponible en este momento no viene del karate, ni siquiera de cualquier arte marcial. No hay evidencia de calidad para decirnos si trabajar con lastres o tobilleras o gomas como resistencia al movimiento, al desplazamiento, si es efectivo o no. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir a buscar lo que se conoce de otras modalidades e intentar ver si tiene una transferencia para las características de lo que nosotros hacemos en karate. Entonces, la verdad es esta. Los estudios con calidad y que ya nos posibilitan sacar conclusiones con la utilización de lastres, por ejemplo, es en la corrida, atletismo, principalmente corrida de velocidad, sprint, 100 metros. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender una cosa. Esos estudios demuestran que los lastres son efectivos para aumentar la velocidad máxima de un atleta, sí, pero tenemos que saber que en el contexto, en el entorno del atletismo de los 100 metros, velocidad máxima se alcanza más o menos a los 30 metros de corrida. Cuando se lee un estudio, ha sido efectivo para aumentar la velocidad máxima de corrida, para un jugador de fútbol o lo que sea. Pero la velocidad máxima se alcanza más o menos de media a los 30 metros de corrida. ¿Sí? Entonces, en karate nosotros nos desplazamos 1 metro, 2 metros, a veces 50 centímetros, otra vez 2,5 metros si es una secuencia, pero no más que eso. Entonces, tenemos que ver en los estudios mismo de corrida, aunque no sean específicos para el karate, cuál es el efecto sobre la fase de la etapa de aceleración, que son los primeros 5 metros de corrida. ¿Sí? Que es lo que nos interesa para nuestra realidad y donde podemos sacar algunas conclusiones, algunas ideas para intentar utilizar aquella metodología para el karate. Porque si estamos esperando que hayan estudios de calidad en cantidad suficiente específicos para el karate, no entrenamos nada porque no existe. ¿Sí? Hay algunos estudios, algunos con calidad, pero uno aislado aquí, otro aislado ahí. No podemos sacar muchas conclusiones solo de estudios de karate o solo de estudios de artes marciales. Tenemos que ir a buscar toda la evidencia sobre cómo nuestro cuerpo reacciona a determinados estímulos de entrenamiento y buscar aquellos que tienen características cercanas cerca de lo que hacemos
y entonces vamos a utilizar la mejor evidencia disponible para intentar mejorar nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuál es el efecto de los lastres sobre distancias cortas, como acontece, como ocurre en kata y kumite. Y esa aceleración está esencialmente dependiente de una producción de fuerza más horizontal sobre el suelo. Y la cuestión es que los lastres, las tobilleras, ponen una carga vertical sobre nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, después de los 5 metros, en la fase de transición de corrida hasta la velocidad máxima, y después se mantiene constante hasta el final de la corrida, o se decae un poco. En esa distancia más larga, esa carga vertical ya tiene más efectos, ya es un estímulo más efectivo para ese tipo de distancia. Se vuelve más importante, más estimulante. Pero cuando estamos saliendo del suelo en desplazamiento, los primeros 2, 3, 4, 5 metros, estamos dependientes esencialmente de una fuerza en el suelo horizontal. Entonces no es tan específico para ese tipo de movimiento. Pero eso quiere decir que vamos a eliminar completamente los lastres para kata y kumite para sus desplazamientos. Bien, aquí estamos en una zona gris de la evidencia científica, o sea, yo diferencio las cosas así, es una metodología mía, de nadie más. Yo separo la evidencia científica así, el negro, que es cuando un método está demostrado que no es efectivo, ¿sí? O que es peor que otros que ya se conocen. Tenemos la zona blanca, como yo le llamo, que es cuando un método está demostrado que es efectivo o dentro de los mejores que podemos trabajar o utilizar. Y después tenemos una zona gris, que es cuando no hay evidencia en ninguno de los sentidos que se aclara, perdón, y que nos posibilite sacar conclusiones. O sea, es aquella zona donde no hay evidencia suficiente o con calidad suficiente para sacar conclusiones y tenemos 50% de posibilidades de ser efectivo o no. Y aquí ya es una opción de cada uno utilizar o no ese método. Si me preguntan mi opinión personal como profesional y estudioso del entrenamiento físico, si tenemos tiempo, como tiene atletas profesionales como Sandra Sánchez, Rio Kiuna, Rafael Agayev, Luigi Busa, que dedican toda su vida, hace 10, 15 años o más, solamente al entrenamiento de karate, son profesionales, solo dedican todo su tiempo a ser mejores atletas. Ellos tienen tanto tiempo para dedicar al entrenamiento que pueden utilizar lo que funciona y lo que no tienen la certeza que funciona. Porque tiene que variar el entrenamiento, porque ya hacen todo lo que está bien y mismo así les sobra tiempo para hacer otras cosas, para probar otras cosas, porque imagínate que uno de esos atletas por alguna razón no está teniendo la respuesta deseada en términos de aumento de velocidad, por ejemplo, y entonces vamos a intentar un método que no está probado que sea efectivo, pero también no está probado que no sea efectivo y vamos a intentarlo, a ver si aquel atleta específicamente da una buena respuesta a aquel método. Y puede ser que sí, ¿sí? Pero cuando hablamos de la mayoría de los karatecas, 98% de los karatecas del mundo, incluso los atletas, porque vamos a perder tiempo con una metodología que no sabemos que no solo puede no ser mejor, como puede incluso ser peor para nuestro desempeño comparado con otros métodos, porque vamos a estar trabajando en una zona gris, con métodos de la zona gris, como yo llamo, cuando tenemos otros métodos que ya sabemos, ya tenemos la certeza que van a funcionar. Reflexión, ¿sí?
Esa es mi perspectiva. Entonces, no podemos decir que trabajar con lastres sea malo, no podemos decir que sea bueno, no tenemos información sobre eso, solo sabemos que realmente no contribuye en la corrida para una mayor velocidad en la aceleración inicial. Ahora, también no sabemos que sea peor, puede ser que sea igual, y si es igual, podemos utilizarlo como variación de entrenamiento o para mantener al atleta motivado, pero como también no sabemos si va a ser igual, es una decisión de cada uno de vosotros de coger un método que está en la zona gris, indefinida, y eventualmente perderse tiempo con él, porque no sabemos. ¿Me entienden? Sí, esa es mi perspectiva. Ahora, esto, los lastres son efectivos, ¿dónde? ¿Dónde está probado que son efectivos? Como carga externa para hipertrofia. Vosotros tienen ejercicio que utilizan más el peso corporal porque no tienen acceso al gimnasio, por ejemplo, o a cargas y quieren trabajar un poco vuestra fuerza a través de la hipertrofia y pueden utilizar el lastre con la carga toda que sea necesario para trabajar en una zona de intensidad de hipertrofia. O entonces para desarrollar potencia con el método balístico, con el que se trabaja con saltos desde posiciones estáticas, por ejemplo, que es efectivo, es uno de los métodos que sabemos que funciona para aumentar nuestra potencia y velocidad de movimiento. Entonces podemos utilizarlo para ganar potencia en los saltos para el kata. No hay dudas que va a funcionar, que va a ser efectivo. Ahora, para los desplazamientos dentro de un kata, para los desplazamientos de kumite, si lo vemos de la perspectiva, como hemos hablado antes, de la fase de transición, ya sabemos que tendencialmente va a ser peor que no tener el lastre. Tendencialmente. Es lo que la evidencia que está disponible ahora nos está mostrando que el camino está en esa dirección. Potencia sí, pero no es mejor que el peso corporal. Y en la fase de transición, el ciclo de estiramiento-acortamiento, la evidencia demuestra que o no es efectivo o es peor y va a perjudicar el trabajo de la fase de transición. Entonces, ¿me entienden? Ya estamos buscando otra información de otras cosas y a transferirla para aquí, porque en ese momento es lo mejor que podemos hacer. Entonces, aquí está. Otra cosa, en relación a, y mismo así, si lo quieren utilizar por alguna razón, utilicen siempre cargas leves, ¿sí? 10% del peso corporal máximo, 12%, si es entrenamiento pliométrico más específico, si son desplazamientos específicos de karate, 10%, no más que eso. ¿Para qué? Para no perjudicar la técnica. Porque si la carga que ponemos va a cambiar, va a afectar la ejecución técnica que es necesaria para el kumite y kata, vamos a estar haciendo más mal que bien. ¿Sí? Ya voy a terminar esta parte de la clase por una cuestión de la técnica. La técnica es muy importante para ser más rápido en un movimiento específico. Todos lo saben por experiencia, ¿sí? Si tengo una técnica más eficiente, si los músculos se coordinan mejor, vamos a volvernos más rápido, porque vamos a poner menos esfuerzo y a sacar más del movimiento. Si yo pongo una carga que va a afectar la técnica, el centro de gravedad, la manera como el atleta se mueve, eso va a ser malo para su perfeccionamiento técnico. Esto es como informaciones contradictorias que no están ayudando a que la técnica se refuerce y mejore. Entonces, siempre si quieren intentar como un método gris porque tienen mucho tiempo para entrenar y vamos a intentar cosas nuevas, por lo menos que tengan el cuidado que la carga del lastre o de las ubilleras o que sea no perjudique la ejecución técnica. ¿Vale? No compensa. ¿Sí? Ahí es una certeza. ¿Tá? Otra cosa. Ok, vamos a hablar de las gomas. Las gomas es esto, imagínate. Aquí, un ejemplo de atletas de kumite utilizando la goma para poner carga en el desplazamiento, ¿sí? Puede ser la misma cosa en kata. Ponemos una goma y el karateka se desplaza en un zenkutsu, shikodachi, kibadachi, no interesa, con la resistencia de la goma, ¿sí? Ok. Aquí, ¿eso es bueno o no es bueno?
Yo siempre busco respuestas de... Ay, perdón. Tengo aquí muchas cosas abiertas. Entonces, mira. ¿Gomas o elásticos? ¿Sí o no? No sabemos. ¿Vale? No hay ninguna, perdón, evidencia en ningún deporte que eso pueda ser o no efectivo. Se ve, por ejemplo, mucha gente también en los deportes colectivos como fútbol americano, fútbol, ¿sí? Baloncesto, todo eso, trabajando con gomas para poner resistencia a la corrida, todo eso. No hay evidencia suficiente de nada, de ningún deporte para saber si eso es o no es efectivo. Entonces está claramente en una zona gris. Pero, y ahora, cuando no hay evidencia, las perspectivas personales, las experiencias personales, la lógica, es la mejor herramienta que podemos tener para llegar a alguna conclusión. ¿Sí? O ver el ejemplo de otros métodos que puedan ser similares. ¿Sí? Entonces, aquí es el ejercicio que voy a hacer. Pero ahora aquí soy yo a ir a buscar lo que está probado, demostrado de otros métodos y dar una sugerencia para si quiere utilizar las gomas como mucha gente lo hace. Ahora, no hay certezas que eso tenga algún efecto positivo o mejor que solamente pedir al karateca para hacer el movimiento lo más rápido posible con la carga. Ahora, cuando nosotros lo vemos, si yo pienso en un ejercicio balístico como por ejemplo un salto. Tengo un salto, pongo una goma en la cintura y hago el salto horizontal, pliométrico o balístico con o sin contramovimiento, lo más lejos posible, lo más rápido posible, lo que sea. Bien, no me parece mal. No me parece porque, mira, no me parece mal. En esta situación hay efectividad en el ejercicio, ¿sí? En el balístico, porque con cargas el entrenamiento balístico es efectivo para desarrollar potencia en las piernas. En el trabajo de pliometría, porque la goma no va a tener el mismo efecto negativo que una peso o un lastre. Porque la goma en el principio, cuando hago la transición, está relajada. No hay carga sobre la fase de transición. Pero después, cuando yo salgo para saltar, la resistencia de la goma aumenta hasta que se vuelva la máxima posible en el final del movimiento. Entonces, estamos estimulando solamente la fase concéntrica del estiramiento-acortamiento y eso es como si fuera un estímulo con carga como el entrenamiento balístico. O sea, yo estoy contribuyendo para mi potencia porque la resistencia de la goma se va aumentando con el salto. Pero no estoy perjudicando la fase de transición porque esa fase es hecha con la goma relajada. No hay carga externa. Ahora, como hemos visto en la pliometría con carga, ¿es más efectivo que hacer sin nada? No sabemos. ¿El entrenamiento balístico con carga es efectivo? Sí. Es una buena estrategia para añadir más resultados y más estímulo a la potencia del movimiento. Entonces, estamos aquí buscando informaciones de fuera que pueden complementarse. Entonces, de esta perspectiva, si yo miro un desplazamiento de karate, de kumite, por ejemplo, como si fuera un trabajo, un salto balístico, no me parece mal. No me parece que no podemos tener algunos resultados con la goma, pero sin certezas. Estamos en la zona gris, ¿sí? Entonces, si quieren poner por una cuestión de variación de entrenamiento, póngalo, pero sin tener la certeza que es la mejor cosa, ¿sí? Porque no sabemos si es la mejor cosa o si es mejor que otras cosas que ya hacen, ¿vale? Entonces, esa es la perspectiva de la parte de las gomas. Ahora, para terminar, voy a decir, solo aquí voy a coger algo que ya tengo escrito de otras clases del curso. De mi perspectiva, mira, esto es lo que está, voy a poner aquí, probado que funciona. Y cuando tenemos el tiempo limitado para entrenar, de mi parte como profesional, yo me voy siempre a soportar en lo que yo sé que funciona.
No voy a testar las cosas con mis alumnos, atletas, clientes, no voy a hacerlo. A no ser que yo entrene un karateca o un atleta o que sea que solo se dedique a entrenar 8 horas al día. No a entrenar 8 horas al día, pero claro, con recuperación, todo eso, claro que sí. Pero que su trabajo es ser un mejor atleta de su modalidad. Es la única cosa que se dedica. Ahí tenemos tiempo para testar cosas que no sabemos si realmente funcionan. Ahora, si tenemos el tiempo limitado, ahí, en mi perspectiva personal como profesional, siempre iba a seleccionar una metodología que yo sé que va a funcionar. Algunos pueden llevar más tiempo que otros a tener resultados, pero yo sé que más tarde o más temprano va a funcionar. Entonces, cuando yo hablo de desplazamientos específicos de karate para volverlos más rápido, tengo que tener un excelente perfeccionamiento técnico de los desplazamientos, o sea, la colocación de los pies, alineamiento de las articulaciones, de la dirección cierta en términos de producción de fuerza, los ajustes de los desplazamientos para acelerar y desacelerar. Por ejemplo, si quiero hacer cambios de dirección más rápidos, si puedo técnicamente y no me perjudica una nota técnica, por ejemplo, si pongo el desplazamiento un poco más corto, eso me permite cambiar de dirección más rápidamente. La postura corporal, las fuerzas de reacción del suelo, cómo empujar el suelo antes de desplazarse en karate, en kata, o por ejemplo el trabajo que se hace en pliometría, ¿vale? O sea, esa componente técnica es fundamental. No es solo parte física. La coordinación entre los músculos, que es la técnica, van a volver el movimiento más eficiente y van a conseguir sacar más velocidad, más fuerza del movimiento que están ejecutando. Por ejemplo, alineamiento de las articulaciones. Si hay una rodilla que está o un pie que está apuntada para la dirección errada, cuando hacen fuerza en el suelo, no van a conseguir producir la misma fuerza y velocidad de desplazamiento. Entonces, es fundamental que el atleta domine la parte técnica. Y después, en la parte física, tenemos estos métodos que está probado que funcionan. El entrenamiento balístico, el entrenamiento tradicional de potencia, el entrenamiento pliométrico, la fuerza explosiva con cargas máximas o supramáximas y el entrenamiento de fuerza máxima. O sea, para mí, si tengo que seleccionar, si tengo que filtrar, si tengo que coger solamente algunas metodologías porque no tengo tiempo para todas ellas, esa es la combinación ideal. Trabajo técnico en el dojo, mucho, y trabajo de fuerza rápida y máxima con metodología que sabemos que funciona y que es transferible para el karate. Entonces, es como que aquí construimos la parte neuromuscular, la activación del neuromuscular, el reclutamiento de las unidades motoras, la frecuencia de activación de las unidades motoras, que van todo a contribuir para una mayor producción de fuerza, potencia, velocidad, ¿sí? Y después es trabajar el máximo posible la componente técnica para aprovechar lo que hemos conseguido de estos métodos de fuerza rápida y máxima, para transferir los ganos de aquí para la componente específica que se hace con nada, con nuestro cuerpo, perfeccionando el movimiento. Esto es mi perspectiva personal, ¿vale? Mira, aquí nos quedamos con la segunda parte. Espero que tenga sido clara, suficiente para percibir y para saber cómo tomar decisiones sobre el entrenamiento físico de los karatecas. Y, por ejemplo, vamos a imaginar que tiene un karateca, solo para terminar, que tiene un mal desplazamiento en kumite, que no sabe desplazarse bien, no sabe aprovechar sus pies, ¿cómo se dice? Sus molas, no sé, ¿cómo se dice en español? Mira, un detalle. Perdón por mi español, que no es perfecto, porque no soy de un país de idioma español, soy de Portugal, pero aquí estoy, ¿sí? Dando mi mejor. Entonces, mira, si el karateca tiene un problema con sus apoyos, como la manera como se desplaza cuando ataca o defiende, no porque voy a poner una carga que va a obligarla a estar más enfocado en la parte física que propiamente en su técnica. Es un desperdicio de tiempo. Es mejor repetir, ahora lento, ahora rápido, ahora no sé qué, ahora vuelvo atrás, y perfeccionar la técnica de los desplazamientos, que desde kumite kata igual, que tener un karateka que tiene un desplazamiento así, pero estar preocupado en poner lastres y tobilleras y gomas. No es productivo.
La parte física es para potenciar la parte técnica y la parte técnica va a potenciar la parte física. Entonces, tenemos que desarrollar parte física con métodos que sabemos que funcionan y perfeccionar la técnica específica que ellos tienen que utilizar en el tatami, en el dojo, en el examen de grado, en la competición, en el ring de karate combat, de MMA, lo que sea. Esa es la combinación ideal. Métodos que funcionan y perfeccionamiento técnico. Y así me quedo. Nos vemos en la tercera parte, que vamos a hablar sobre el trabajo asistido, cuando la goma, por ejemplo, nos ayuda a desplazarnos más rápido. ¿Sí? Saludos y hasta pronto. Hasta ahora. Bien, y aquí estamos para la tercera parte, el tercer método de la clase de hoy, una mega clase para retornar aquí a nuestras clases semanales. Y vamos a hablar sobre el entrenamiento asistido. Y lo que es, preguntan vosotros, el entrenamiento asistido, es cuando yo utilizo algo exterior para intentar poner más velocidad en el movimiento. Es lo que mucha gente también llama de hipervelocidad, por ejemplo, o entrenamiento con velocidad supramáxima, porque voy a tener una fuerza externa cuya intención es hacer mover más rápido de lo que yo podría hacer solo. ¿Sí? Entonces, una vez más, vamos a ver lo que la evidencia sabe sobre eso, pero antes vamos a ver aquí dos ejemplos de eso. Mira, aquí en el vídeo que he mostrado también antes, tiene la otra, aquí el resistido. Ok, aquí tenemos la intención de asistir el movimiento. La goma tira del karateca, de la karateca en este caso, para intentar que ella se pueda mover más rápido que si lo hiciera sola. ¿Sí? Entonces, y después tenemos, aquí a mostrar un vídeo en YouTube de un ejemplo de flexiones pliométricas asistidas con una goma, ¿sí? Que ayuda a hacer una transición más rápida y a conseguir tener una fase concéntrica con más amplitud, ¿sí? Conseguir subir más. Podrían hacerlo con saltos también, todo eso. Bien, entonces vamos a ver lo que la evidencia sabe sobre este tema. Déjame ver aquí. Ok, vale. Entonces, antes de todo, una vez más, hay una certeza. No es más efectivo que utilizar solo el peso del cuerpo. En la pliometría no es más efectivo, o sea, ejercicios pliométricos asistidos no son más efectivos que los resistidos o con peso corporal para la potencia. No hay conclusiones sobre si ayuda a que la fase de transición sea más rápida, pero mismo así lo poco que hay no demuestra que la fase de transición se vuelva más rápida por esta ayuda. En este momento es lo que se sabe. Entonces, es un método que puede ser utilizado sin problema para variar el entrenamiento en términos de entrenamiento pliométrico. Ya vamos a ver sobre los desplazamientos de kumite y kata. Entonces, el entrenamiento pliométrico asistido es algo que puede ser utilizado con efectividad, pero no es mejor ni peor que hacerlo solamente con el peso del cuerpo. O sea, puede ser algo para añadir variación en el entrenamiento, motivación a los atletas, pero no podemos afirmar que va a ser mejor. Mismo en la corrida, que es donde el concepto de entrenamiento de hipervelocidad ha surgido, que es, por ejemplo, correr en una calle, por ejemplo, hacia abajo, que nos ayuda a ganar más velocidad que en una carretera o una carretera plana, ¿sí? Hipervelocidad, o entonces utilizar gomas también para tirar del atleta para correrse más rápido.
pero mismo ahí, mismo en situaciones de velocidad máxima, o sea, corridas hasta más o menos de 30 metros, ¿sí? Y la etapa de transición entre los 5 y los 30 metros, no es efectivo, sí, pero no es más efectivo, es lo que la evidencia sabe sobre la corrida en comparación con correr con una buena técnica solamente en una carretera plana, por ejemplo, y claro, añadiendo métodos que ya sabemos que funcionan, como hemos hablado en la segunda parte de esta clase. Y no hay cualquier tipo de evidencia en deportes con desplazamientos cortos, no lo hay. Ni siquiera en la corrida hay resultados sobre la fase de aceleración, los primeros 5 metros que podrían tener alguna transferencia para lo que queremos hacer en karate. ¿Sí? Entonces, estamos claramente en una zona gris en relación a los desplazamientos específicos. ¿Sí? En pliometría asistida hay algunos estudios que nos dicen que es efectivo, es la misma cosa que hacer sin nada. Tiene una ventaja en situaciones muy específicas en términos de pliometría. Por ejemplo, atletas muy pesados que ponen mucha carga sobre las articulaciones haciendo trabajo de saltos, por ejemplo, y puede ser una manera de ayudarles a quitar alguna carga para no ser tan agresivo para sus articulaciones. Pero ahí tenemos un problema práctico, es cómo la evidencia demuestra en términos de pliometría que tenemos una misma efectividad en términos de potencia, no de la fase de transición, ¿sí? Si hacemos con una carga de menos 5% del peso corporal. No puede ser más que eso, sino después se pierde el estímulo en términos de carga excéntrica, todo eso. 5% de peso corporal menos. O sea, la goma debería quitarnos 5% de nuestro peso corporal. Para una persona de 50 kilos, estamos hablando de 2,5 kilos, de 100 kilos para quitar 5 kilos, pero el problema es la parte práctica. ¿Cómo sabemos cuánto peso estamos quitando? Solo lo podemos hacer de dos maneras, con una balanza, una balanza, voy a ver si se dice así en español, perdón, eso es, mis clases no son en directo, pero es como si fueran. Una balanza, sí, donde podemos saber que estamos con menos 2,5 kilos, si pesamos 50 kilos, o con una plataforma de fuerzas que es algo muy, muy caro, que está en pocos laboratorios de universidades, centros de rendimiento, y no está a la disposición de 99% de los karatecas del mundo. Entonces, tiene un problema práctico. Yo quito peso del atleta, pero no sé exactamente cuánto. Si me preguntan, un atleta más pesado o volviendo de una lesión, es algo para empezar a entrenar, no es muy importante cuánto peso se quita de su peso corporal, pero ahí estamos en una fase de volver a la carga de entrenamiento. Cuando espero resultados, lo que la evidencia sabe en ese momento es que hasta 5% menos de peso corporal es una buena estrategia, igual a no quitar peso ninguno y hacerlo solo con el peso corporal, pero es lo que es la información que tenemos, ¿vale? Sin teorías personales, sin lógicas personales, es la evidencia. Después tenemos, ahora claro, si me preguntan en relación a la parte de, ahora es una duda mía, y voy a reflexionar con vosotros aquí, los que están aún aquí oyéndome, es porque tienen un poco más de interés por esas cosas. Mi gran duda, ya que estamos en una zona gris, tengo una teoría que vale lo que vale, 50% de probabilidades de estar correcta o errada. Entonces, mira, si yo pongo una goma para que mi karateka intente desplazarse más rápido, pero si yo sé, una cosa es correr. Yo tiro del atleta, él tiene 15, 20, 30 metros para correr y después en el final puede frenar su corrida rápida 2, 3, 4 metros. ¿Sí? Y va frenando. Pero en karate estamos hablando de desplazamientos muy cortos.
de 1 metro, menos de 1 metro, 2 metros es una secuencia, 3 metros es una secuencia con más un desplazamiento. Es muy corto. Entonces mi duda es, cuando yo tiro del karateca, si él sabe que pasado milésimos de segundo tiene que frenar el movimiento, si eso no va a ser perjudicial y si él no va a tener una velocidad de salida menor, porque sabe que tiene que frenar después de 1 metro, y si eso no puede llevar también a que sus músculos antagonistas se contraigan más temprano, antes del deseable, porque tiene que frenar el movimiento después de 1 metro, de menos de 1 metro, de 1,5 metros, que estamos hablando de milésimos de segundo. Entonces, cuando mi cuerpo sale sabiendo que tiene que parar después de milésimos de segundo, pasado 1 metro o más o menos, si los antagonistas no van a contraerse, los músculos que frenan el movimiento en el final, si no van a contraerse muy temprano, porque ya saben que van a ser tirados, hay una fuerza externa que los tira y ellos van a tener que frenar contra esa carga externa. Es una duda, es una reflexión. Por eso, si me preguntan, yo, si entrenar, si tengo menos tiempo para dedicar a mis alumnos o atletas para entrenar desplazamientos de kumite y kata, yo no iba a utilizarlo. Pero soy yo, es una perspectiva personal porque no hay evidencia y a la falta de la evidencia solo nos resta opiniones. ¿Sí? Entonces, si un día hay diferentes estudios que con deportes de desplazamiento corto demuestran que ese tipo de trabajo funciona o es tan o más efectivo que hacerlo solamente el movimiento técnico y añadir después métodos balísticos, pliométricos, etcétera, como hemos hablado antes, yo soy el primero a cogerlo para la zona blanca de la evidencia, como yo le llamo, y soy el primero a añadirlo a los programas de entrenamiento. Hasta allá no voy a correr el riesgo porque tengo dudas en esa parte. Y si tengo dudas que puede ser perjudicial, ni siquiera lo pruebo, ni siquiera en las vacaciones de mis karatecas o de mis clientes, lo que sea, ¿vale? O sea, aquí se queda una reflexión, una duda mía que estoy compartiendo con vosotros. Si tienen una perspectiva diferente, no es una opinión mejor que la mía, pero metan en los comentarios y podemos hablar, porque yo he recibido una vez una perspectiva también interesante. Un alumno mío de los cursos, instructor de karate, me ha preguntado eso. ¿Y si yo pongo un escudo, una almohada, no sé cómo, sí, para bater? Ahí el karateca no va a tener que frenar como si fuera el kata o solo marcar el punto de Federación Mundial de Karate, pero él proyecta toda su potencia contra ese blanco, ese objetivo. Bien, también es una perspectiva interesante. Si el karateca sabe que puede ir todo hasta el final, es como si fuera un trabajo balístico y puede ser que funcione. Es una perspectiva interesante que ya me da a mí personalmente, ok, así puede ser que ya pueda funcionar, pero no sabemos. Pero fue una perspectiva interesante que me ha respondido a una parte de mi duda, que es frenar temprano demasiado cedo, porque cuando yo arranco y tengo que parar después de 1 metro, si yo no proyecto mi potencia para nada, yo voy a tener que frenar. Entonces mi duda es esa, y ello me ha propuesto esa perspectiva interesante. Y si quieren probarlo, si tienen karatecas que entrenan 5 o 6 horas o 7 al día, hay tiempo para eso. Si no, mi perspectiva personal, enfoque vuestra energía y el tiempo de vuestros karatecas, que es precioso, y vuestro también, en métodos que sabemos que funcionan. ¿Sí? Aquí, vale. Por ejemplo, el único estudio que ha probado algo de este tipo con movimientos cortos fue en el béisbol, que han puesto una goma, ok, tirando del atleta, ¿sí? Del bastón, y la conclusión es que el resultado no ha sido ninguno. No ha habido cualquier mejora por hacer esa asistencia, el movimiento de rotación
del taco, ¿sí? Del bastón. Y entonces es el único estudio y lo que nos ha demostrado es que no ha tenido gran resultado. Pero es muy temprano para sacar conclusiones. Puede ser que dentro de un año, 2, 3, 4, 5 años tengamos más información, más fiable, que de más grande cantidad y que se pueda entonces decir, mira, no, eso no realmente no es bueno, o sí, mejor los karatecas que lo han hecho, otros deportes de desplazamientos cortos, cuando hacen trabajo asistido, realmente se vuelven más rápidos, o por lo menos es igual que no tener la asistencia, y entonces variamos el entrenamiento. Va todo bien. Estoy aquí para buscar respuestas para mí y las comparto, y si la respuesta es esa, perfecto. No estoy aquí para tener razón personal, ¿vale? No es así que trabajo y que estudio mis cosas. Así es. Yo lo quiero terminar con una cosa. Hemos visto 3 métodos muy populares, pero que o no funcionan o no son mejores que lo que solo trabajar con el cuerpo, o entonces que está en una zona gris. No podemos sacar conclusiones en este momento. Perdón, que eso es el resto del COVID. Entonces, mira, porque yo, para entender, porque yo busco todo eso y porque comparto información, incluso sobre métodos que no podemos decir que son efectivos. Porque para mí, el entrenamiento físico de un atleta, o no atleta, da igual, ¿sí? En mi gimnasio tengo muchos clientes que no son atletas, pero quieren mejorar su rendimiento, su estética, lo que sea. Tiene que tener 3 pilares fundamentales. Uno es los resultados. El entrenamiento tiene que ser efectivo, o sea, tiene que llevarme a ser mejor, más rápido, más fuerte, más resistente, lo que sea. Claro que eso es importante, si no, nuestro entrenamiento es solamente manutención. Después tiene que ser eficiente en términos de la gestión del tiempo. Y es aquí que yo creo que muchos entrenadores fallan. ¿Por qué? Nunca podemos olvidarnos, y mi especialidad es la parte física, que la parte física es fundamental para un atleta, para nuestro rendimiento, pero no es el centro de una modalidad. El centro de una modalidad compleja y muy técnica como el karate, kumite, kata, etc., es la parte específica de kata y kumite. Es el kihon, es el kumite, la parte táctica, es el kata, el ritmo. ¿Me entiendes? O sea, cuanto más tiempo mi atleta tiene para dedicar a la parte específica del karate, mejor. Entonces la parte física tiene que estar ahí, va a ser un importante complemento, pero si yo puedo dedicar solamente 45 minutos a la parte física con resultados, no voy a dedicar 1 hora y media con los mismos resultados, porque estoy sacando 45 minutos preciosos para seguir mejorando la técnica, la táctica, el ritmo, bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, es fundamental que el trabajo físico sea lo más efectivo posible, pero sin hacer el atleta perder tiempo. Porque cuanto más tiempo tenga para dedicar a la especificidad de su modalidad, más resultados va a tener, más va a evolucionar. Yo no me interesa tener un atleta que tiene mucha potencia genérica en sus piernas, pero después no consigue ser rápido o potente en un kata o un kumite. Entonces, el trabajo físico no está siendo aprovechado. Entonces, si yo puedo tener los mismos resultados en menos tiempo, con menos tiempo de entrenamiento, es eso que voy a hacer. Por eso que yo soy contra estar probando métodos que no sabemos si funcionan, a no ser que tengan 8 horas al día para dedicar al karate. Ahí tenemos tiempo para todo. Ahora, si tenemos atletas o practicantes regulares, no atletas, que entrenan 3 veces a la semana o 3 horas al día, tenemos que ser más eficientes en la gestión de su entrenamiento físico. Si no, estamos perdiendo tiempo. ¿Entienden? Y después es la seguridad, la salud. O sea, prevención de lesiones, mismo situaciones del sistema inmunitario. Si la carga de entrenamiento no es bien gestionada semana a semana, aumenta la probabilidad del atleta tener problemas de salud, infecciones respiratorias principalmente. Entonces tenemos que tener algún cuidado, porque nosotros tenemos nuestros karatecas en nuestras manos. La gran mayoría de ellos no es y nunca va a ser profesional. Y para mí tenemos el deber de protegerlos para su futuro,
como no karatecas o karatecas no competidores. Muchos instructores tienen competidores muy jóvenes, 15, 16, 17, 18 años, que después van a parar de competir porque empiezan a estudiar o constituyen su familia o empiezan a trabajar porque no pueden vivir del karate. Entonces, tenemos que tener cuidado con su salud. Y además de eso, un atleta mismo, un profesional, alguien que lleve el karate de competición muy en serio, sus resultados a largo plazo dependen de su consistencia de entrenamiento. Si yo estoy constantemente lesionado o con dolor o algo que sea, yo no consigo ser consistente en mi entrenamiento a largo plazo. Y cada vez que yo corto mi entrenamiento porque estoy recuperando la lesión o porque no es necesario parar, pero algo que me incomoda mucho durante un mes, yo estoy perjudicando al atleta. El atleta no está teniendo un trabajo consistente en cada una de las variables que tiene que desarrollar para su evolución. Entonces, esos son los tres pilares. Y es por eso que defiendo que tenemos siempre que buscar una metodología de entrenamiento físico que esté dentro de esos tres pilares. Cuando se pierde uno, tenemos que hacer mejor, tenemos que aprender más, tenemos que buscar más información, ¿sí? Esa es mi perspectiva del entrenamiento físico y espero que también sea algo que va empezando a hacer sentido en vuestra cabeza, porque eso no es un problema solamente de los entrenadores de karate, es de los entrenadores en general. Muchas veces se olvidan de esos tres pilares que son míos, en mi perspectiva, pero que para mí tienen que estar los tres presentes lo mejor posible, ¿vale? Mira, nos quedamos por aquí finalmente. Enhorabuena a aquellos que están aquí después de una hora, ¿sí? Que les ha gustado. Pongan vuestras dudas en los comentarios del vídeo. Yo voy a responder así que me sea posible. Entren en el canal de Telegram que está el enlace aquí también en la descripción del vídeo, donde voy a compartir el PDF con el resumen de esta clase. Y espero que les haya gustado. Próxima semana tenemos una clase más abierta, gratuita, para que todos puedan empezar a ayudarme a elevar la metodología de entrenamiento físico de los karatecas, ¿vale? Asiente en estos tres pilares y siempre con evidencia científica. Mira, un saludo a todos, muchas gracias, hasta la próxima semana.